Para colmo, cuando grabo, no está la limitación de que hay otro que le veo la cara de cansado, que está aburrido. Entonces sigo, quedé completamente difónico. Bueno, entonces, volviendo a lo que les decía, el final va a ser una pantalla como esta, espero que sean menos que 20, supongan. Entonces yo les mandé un mail antes, formal. Fulanito, están anotados, yo les mando un mail, el enlace va a ser este, lo vamos a grabar, obviamente va a estar Fer conmigo, entonces él va a tener los números del celular de ustedes, bueno, ¿quién se queda en pantalla? Se queda fulano. ¿De qué consta el examen? 5 minutos, 10 minutos, eligen el tema. Que quede claro, porque ustedes no dieron ningún final, la mayoría no dio ningún final conmigo. Tienen que elegir un tema, no vengan a decirme, Juan, Fernando, no sé, pregúntame vos. No, traigan un tema y digo, esto es una sugerencia. En la medida que el tema sea global, que lo manejen de manera fluida y que el tema permita ir a uno u otro lugar, siempre le genera una estrategia y no me pone a mí en el lugar de elegir una estrategia de repregunta, que siempre es un lugar complicado, porque, digamos, yo tampoco los quiero, digamos, la última idea que tengo es de pasearlos por el programa a ver en dónde pisan o van a la ciénaga. Porque entienden, ¿no? Ese no es el cometido. El cometido es un encuentro de tipo argumentativo en donde ustedes pueden dar fe de que son capaces de mantener un diálogo de un nivel razonablemente complejo de explicaciones históricas. Recorriendo el periodo. Después va, bajando de ahí, bueno, tendrán que conectar lo político con lo económico, etcétera, etcétera. Después tenemos entre el 4 y el 10 para hacer alusiones respecto de la mayor o menor corrección. Pero quiero decir, digo, por lo general, se los aclaro porque nos pasa, después hablamos con Fer o con otros profes, la idea no es que el final sea una tortura, ni para usted ni para mí. Pero ustedes, cuando vienen a un final, tienen que tener esa semiplena seguridad de que van con un plan mínimo, ¿entienden? No se van a ir de una mesa porque me digan, no, mira, la verdad es que, a ver, estoy tratando de pensar algo que no constituye en sí mismo una razón de cerrar un examen, pero digo, ustedes me digan, no, la verdad es que el periodo de Torcuato Alvear, supongamos, ¿no? El Castillo, ¿no? La verdad que a Castillo no lo tengo. Bueno, tenés década infame, qué sé yo. Ahora ustedes me dicen, no, liberalismo, ¿cómo en la Argentina liberalismo y crecimiento hacia afuera? Digo, no. ¿Entienden? Ahí se van. Digo, uno no puede ir a un examen para decir, no puedo moverme dentro del marco del nacionalismo en Argentina, no puedo moverme dentro del marco del marxismo en Argentina. No. Ni vayan, ni vengan al examen. ¿Entienden? A esto me refiero. Temas muy globales en los cuales, bueno, con la lectura ustedes van viendo, ¿no? Esto que digo, ya muchos de ustedes estarán pensando, ¿qué quiso decir con marxismo? Quise decir, bueno, el marxismo en la Argentina. Yo le digo, bueno, che, ¿quiénes representaron a los obreros a fines del siglo XIX? Sí, bien digo, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Digo, si ustedes están dudando si fueron los espartaquistas ¿me entienden? No, fueron los socialistas, fueron los anarquistas y tienen que tener una mínima diferencia, una mínima distinción entre ambos bandos. Y que después siguieron los comunistas y en qué se diferenciaban o cómo actuaron en la Argentina. Si eso están en blanco, y vengan. De cualquier manera, a veces alguien empieza y me dice, peronismo, listo, vamos bien. Bueno, entonces llega un momento y digo, bueno, che, vamos a salir de peronismo, ¿no? No peronistas, no peronistas. Por ejemplo, a ver, la izquierda, la familia de la izquierda, ¿cuándo surgió? ¿Cómo surgió? Nada, me dice, no tengo nada. Pero previamente eso estuvieron en tres temas, estuvieron bien. Hago un esfuerzo. Cuando empieza eso, empezamos a navegar las aguas que se llaman entre el 2 y el 4. ¿Cuánto tiempo uno puede navegar, Fernando, en las aguas entre el 2 y el 4?
Y depende de quién está al timón, pero más poco que mucho. Yo Claro. para que se den una idea, hablé del 55 al 66, es el tema que elegí, por eso también es que les voy a dar clase sobre ese tema. Y después preparé un poco la unidad introductoria, que abarca todo, y después Juan me hizo 5 o 6 preguntas, estuvimos charlando sobre todo lo que era anarquismo y marxismo, y estuvimos 50 minutos. Está bien, 50 minutos. pero Fer, ¿cuántos eran en la mesa? Vos solos estabas. ¿Cuánto había? Y Dos. estaba yo solo porque era mesa extraordinaria, pero tus mesas y menos de media hora no van a estar. También hay que decírselo, media hora para poder desarrollar un tema. Así que si ustedes eh, tienen un promedio de media hora en la mesa y a los 10 minutos ya empiezan a tirar salvavidas voladores y van a estar complicados. En cambio, si desarrollaran los temas durante 25 minutos y bueno, los últimos 5 pueden, como dice Juan, No, yo lo que tratar quiero, no, pero pará, 10 minutos surgir. concisos. Lo que Sí, pasa es que a ponele, veces los primeros sí. 5 minutos es, Con virtualidad ponele que se achique un poquito más, ya obvio, chica, se va a ¿no? achicar. Pero Bueno, sí, bueno, pero no tal los cual. asustemos. La idea de esto es que sepan cómo va a ser, que sepan cómo va a ser y que en realidad, por Tal lo cual. general, soy muy flexible. No se los mata a nadie, yo se los No, digo un no. poco como estudiante y ahora como ayudante de haber presenciado las mesas de Juan, y no se los mata, por lo menos yo no vi que tire a matar a nadie. No, y el tema sería, a esta altura no nos vamos a leer las manos entre gitanos. Alguien viene a la mesa, yo parto de la idea de que está convencido que estaba para venir. Lo peor que me puede pasar es darme cuenta a los minutos que vino a ver qué pasaba. ¿Cómo viniste a ver qué pasaba? No sabías que iba a pasar, íbamos a hablar de esto. ¿Entienden? Este es el punto en el cual puede haber una mala pasada. Digamos, si a los 10 minutos me doy cuenta Profe, pero muchas perdón. veces, ¿qué pasa? Nunca tuve una mala experiencia, ¿eh? En general, tengo que decir que todos los alumnos siempre me respetaron mucho. Hay gente que a los 10 minutos, a los 7, 8 minutos me dice, Juan, la verdad, me equivoqué, no estaba para venir. ¿Estás seguro? Sí, se van. Digo, para evitar eso, yo les dejo abierta la posibilidad de un enlace a los que quieren dar la mesa en diciembre o a los que no. Hasta la fiesta me avisan, lo armamos y seguimos charlando. De los textos, de un tema, de una unidad. Sí. Bueno. Profe, con elegir un tema sería más bien en realidad elegir un periodo, una unidad sería, ¿o no? Mirá, Sería nada más Estefanía, por eso. es muy buena pregunta. Suponete que vos elegís un marco teórico. Por ejemplo, vieron, uno dice, yo tengo un autor, Waldo Ansaldi, vieron esa unidad de Waldo Ansaldi, es estructural, porque está hablando de la trunca transición democrática, eso lo puede cruzar con Ruquier, lo puede cruzar con otros autores. Es decir, ahí hay un marco teórico. Ansaldi está diciendo, la Argentina tiene un proceso corporativo que siempre fue paralelo al proceso institucional. O sea, estamos jodidos desde el punto de vista institucional democrático. Ahí ya él ensaya un marco de lectura de lo que nos pasa a los argentinos con el sistema político y su relación con el sistema económico. Ahora, ustedes pueden ir a otro texto que es de pleno desarrollo. Ustedes dicen, bueno, no, voy a hablar de Perón, de peronismo. ¿Y quién elegir? Bueno, voy a hablar de Juan Carlos Torres. O uno puede elegir algo más complejo. Voy a cruzar Juan Carlos Torres con Altamirano, a la pelota. Bueno, cada cual elige en qué se mete. Digo, cuanto más cuanto más complejo y abarcativo sea el tema, uno está demostrando, ¿entienden? Sí, el marco del examen se lo ponen ustedes. Sí. Lo que sí yo les diría como consejo es que
puedan manejar a los autores del tema que eligieron. Vieron que las clases de Juan son más bien entrefácticas, con los esquemas, no entra en cada texto en particular. Si ustedes van leyendo, cada autor plantea un montón de cuestiones. Esos textos que ustedes van leyendo, manéjenlos por autor. ¿Qué significa esto? Cuando se presentan a la mesa, es mucho más fácil para dialogar con Juan cuando hablan de un periodo, de un proceso o de toda la materia, depende de cómo lo quieran abordar, siempre es más fácil hacer como un estado de la cuestión con los textos, por lo menos los obligatorios que tienen para esos periodos, y desde ahí, si quieren también manejar la información desde lo que ustedes opinan sobre esos textos. Pero no vayan solo con lo que ustedes creen, sin saber lo que dice por lo menos cada autor del periodo que eligieron, porque si no sí se torna muy difícil tratar de seguirle el diálogo a Juan cuando te pregunta por, bueno, la familia de izquierdas, no sé, Adelman. Si no saben qué dice Adelman, va a ser complicado entablar ese diálogo. Entonces, más allá de las clases de Juan, porque ahora que están grabadas, incluso las pueden escuchar y revisar cuantas veces quieran, más allá de las clases de Juan, traten de abordar los textos por autor y tengan un poco claro cuál es la discusión que hay, porque por suerte tenemos textos de varias perspectivas, entonces los pueden hacer discutir a los textos y no jugarse ustedes con una opinión, por ejemplo. Sí, es muy bueno eso, sí. Bueno, ¿quién habló? Escúchame, Juan, y para terminar, digamos, lo que es formal, y si querés empezar la clase, con esto que decías de que tenían que hacer algún trabajito. ¿No te parece, lo tiro así al aire y que todos también escuchen, largar las entrevistas, esas que tenés de pensar la Argentina, elegir dos autores o tres como mucho, que los lean, que son bien cortitos, y en algún Zoom, en vez de hablar nosotros, que hablen ellos sobre esas entrevistas que son muy cortitas, 2 o 3 nada más? ¿Sabés qué pasa, Fer? Estuve Con viendo, algún periodo que ya habramos visto. Estuve viéndolo. No es que no los quiero escuchar, todo lo contrario. Lo que pasa es que nos corre digamos, para ver los núcleos que nos quedan. Sí. ¿Preferís escrito? Yo diría, porque claro, si hay tienen que hacer yo algo, diría ¿viste? que manden un par de Sí. páginas de algo que tengan que matrizar, pero que les sirva para el final. Hagamos algo para adelante, digamos. Algo para adelante. Bueno. Algo con el peronismo, con los textos, Dale. pero 2 páginas, como el primer. Dale. Bueno, para la próxima clase entonces lo pienso y lo charlamos. Dale. Bueno, escuchen, arranquemos. Les voy a hacer una pregunta primero. En los videos que yo les envié, hablé en uno de la panorámica del fin del periodo radical, la trunca transición de la democracia, digamos, del 12 o del 14 o del 16 al 30, y después entablé un análisis global de lo económico y de lo político, partiendo de la crisis dual del modelo de crecimiento hacia afuera y también de la crisis del sistema de representación ampliado de la ley Sáenz Peña, que de alguna manera venía a coronar el sistema institucional de continuidad establecido en 1880. Ahora, para que yo entre en 1943, me gustaría que ustedes me digan cómo tendríamos que pensar la estructura social de la Argentina que viene pautada por lo que yo dije en esos videos, a ver si alguna idea tiene. O sea, viene el peronismo, ¿no? Ahora. 43, la famosa revolución del 4 de junio, que es una intervención militar en este caso, y en el 46, formalmente, el 4 de junio, asume Juan Domingo Perón su primer presidencia después de elecciones en febrero del 46. Entonces, lo que digo es, ¿cómo retomamos la relación entre esa economía que venía de la crisis del 29-30, la salida del 32, el plan Pinedo? ¿Cómo retomamos la estructura social argentina para llegar al peronismo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué se está tramitando en esa crisis?
Porque si no, no podemos empezar a hablar del peronismo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Pucciarelli y dijimos, bueno, a ver, sí, están los hacendados, está la burocracia estatal, están los intermediarios del capital financiero, pero digamos, pará, en el campo están estos, una cosa son los chacareros, otra cosa son los medieros, otra cosa son los braceros, y en la ciudad es otra cosa. Están los comerciantes, aparecen los primeros industriales. Digo, ¿qué pasa en esa Argentina de, digamos, de los años 40? No, escuchen, esto es abierto, ¿eh? Digan lo primero que se les venga, lo que tengan en la cabeza para romper un poco y poner las cosas en su lugar, a ver si hablamos de lo mismo. Pero es importante que discutamos de esto antes de entrar en lo fáctico, decirle, bueno, Perón era un... No, antes pensemos en la estructura. Sí, Ernesto. O sea, una opinión, no una idea. La Argentina pre Juan Domingo Perón, más allá de las crisis, golpes militares y una economía que había sorteado bastantes dificultades, era una que socialmente se estaba viviendo una situación muy precaria, porque, o sea, por lo Perón en su momento, que eran las ciencias sociales que había, hechos de trabajadores, la distribución de las riquezas, me parece que en la década del 40, dado Perón, la situación social era esa. ¿Sabes que se escuchó muy mal? Decime cuál es la idea o escribirla en el chat. Porque me pareció lo último que escuché. No sé si hablaste algo de la distribución o era otra cosa. Sí, bueno, lo que digo es que la situación, lo que sería previo a la llegada de Perón, era social para las clases bajas o medio bajas, con un problema de redistribución de las riquezas. Los obreros sin derechos, muchísimas horas laborales, me parece que la situación social era esa, había una élite en el campo, como los primeros industriales, con un poder adquisitivo alto, pero la gran masa popular con un montón de deficiencias en todos los ámbitos. Bien, se entendió. ¿Qué más? Sí, está bien. Hay que matizarlo un poco, Ernesto, eso, pero está bien. Bueno. Lo que manejamos con el esquema, ese esquema que yo puse, tengo la desvergüenza de poner esos esquemas todavía, bueno, algún día Batata lo va a prolijar. Lo que dice Ballman es crisis de distribución. Sí, por ese texto lo estaba diciendo. Bien, ¿qué más? Habla Juan Carlos Torres también de que también lo que dice el compañero, de que el movimiento obrero fue ahí muy importante en la década del 30. Habla también de que antes la lucha era entre radicales y conservadores, y eso se traspasó a un contraste entre peronistas y antiperonistas. Pero previamente ya había toda una nueva generación de militares que estaba cambiando del liberalismo al nacionalismo. Había toda una generación, habla Torres. Sí. Y también habla de que después de la Primera Guerra, que se reinició el traslado de esos militares a que se iban a especializar a Alemania. Y ahí también me llamó la atención porque dice, el ejército en su evolución cambia ahí la opinión, ¿no es cierto? Y empieza a admirar el nazismo naciente de Alemania. Ahora dice que a ellos le parecía una idea feliz cómo se llevaba adelante la no democratización y la industria militar que tenía Alemania. Ahora a mí me surge una duda, ¿ellos lo admiraban o lo veían viable y posible de realizar acá en la Argentina?
Bueno, vamos a dejar suspendida tu pregunta porque te metiste un poquito más adelante. Sí, Te metiste sí. un poquito, tenela pendiente ahí. Escuchen, este esquema que yo hice para la clase económica que les puse en el video que grabé, acá lo que está matrizado en un aspecto, lo están viendo, ¿verdad? Yo estoy diciendo que lo Sí. están viendo, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Bueno, Sí. bueno, entonces, lo que les estoy, a ver, se lo voy a preguntar más concretamente. La Argentina en la década del 30, es decir, fíjense la periodización, entre el 33 y el 38, tiene una crisis, pero tiene transformaciones poderosas. ¿Qué se podría decir en primer ítem de esas transformaciones? Que la Argentina traslada al debate interclases de su dominación social, es decir, la dominación social en la Argentina estaba dada por un crecimiento hacia afuera. ¿Quiénes dominaban ese crecimiento hacia afuera? Bueno, una burocracia estatal que representaba los intereses de los grandes exportadores. ¿En alianza con quién? Con el capital imperialista. ¿Quiénes eran? Los dueños de los bancos, de los ferrocarriles, los que nos vendían carbón, los que nos vendían insumos en general y los que nos mandaban capitales. Gran Bretaña, fundamentalmente, después también Estados Unidos. Digo, ese crecimiento hacia afuera, con este tipo de relación de clases, caputó, explotó en el 29 al 32, hizo crisis. Se restablece como restauración oligárquica en el 33 con el pacto Roca-Runciman o el tratado Roca-Runciman. La pregunta es, ¿ese tratado volvió a que Argentina creciera en términos hacia afuera, es decir, como lo había hecho hasta el 29? La respuesta es no. La Argentina va a tener un cupo de venta al exterior, pero nunca más va a volver esa economía que tuvo hasta el año 30. ¿Y quién compensó ese crecimiento hacia afuera que se había perdido? La respuesta es, como lo dice el esquema, fíjense, esa flecha naranja que va creciendo, una industrialización creciente por sustitución de importaciones con una industria manufacturera liviana. Entonces, vuelvo a mirarlos a la cara. El esquema lo que les está diciendo es, acá hubo una fractura. ¿Qué actor aparece ahí? Escuchen, en el componente de clases tradicional, dice que los terratenientes que exportan productos primarios y que tienen como valor fundamental la tierra, se enfrentan, por lo general, en un sistema capitalista, a los que tienen una valorización industrial que es urbana y que en general tienden a disputarse el comercio internacional. Entonces, digo, esa oposición entre un sector que generalmente es premoderno, el de la tierra, con un sector moderno, la industria, tienden a combatirse, oponerse. Ahí hay un enfrentamiento de clases. En la Argentina se dio, primera pregunta, ¿se dio o no se dio? ¿Qué vino a hacer el peronismo en relación a esa oposición? El peronismo parece asociado con una clase subalterna, que es la clase obrera. Me dice Ernesto que la clase obrera tenía una fuerte crisis de participación en el producto. O sea, no tenía una representación en la burocracia estatal. Nadie decía, representamos a los obreros. No había un sistema integrado. El radicalismo fue un policlasismo, pero un policlasismo débil, no tuvo tiempo. Básicamente lo que podemos decir del radicalismo irigoyenista era que era un policlasismo, pero que le daba la dominación social a los mismos, al mismo agente social, es decir, a los hacendados, grandes hacendados exportadores. Esa dominación siguió vigente. En todo caso, lo que determina la crisis entre Irigoyen y la continuidad del radicalismo como sistema de poder es más bien un proceso, si ustedes quieren, de corte político,
que tenía que ver con el intento de Irigoyen de establecer un marco de unanimidad, pero que no fue clasista. Irigoyen no dijo, voy a romper con los hacendados porque ahora me van a sostener los obreros. Irigoyen tibiamente mantuvo un sistema de arbitraje, no mucho más que eso. Muy bien. Entonces, si el sistema era de dominación social de los grandes hacendados, ¿dónde ponemos a los industriales? ¿Quiénes fueron los industriales? ¿Hubo industriales? ¿Los industriales se pelearon con los del campo en los años 30? ¿No hay una crisis ahí? ¿No hay una cosa bueno, muy bien. ¿Por qué les digo todo esto? Porque no puedo seguir hablando del peronismo si no hablamos de esto. En los años 30, para entender lo que pasó en Argentina, hay que hablar de alianza de clases. Los textos canónicos sobre las estructuras económico-políticas de los países en general establecen marcos, como les dije, que son químicamente puros. La burguesía industrial por acá, los sectores, muy bien. En el caso de Argentina, un país dependiente, que podríamos decir, como dice Ferrer, semidependiente y semicolonial, porque nuestra relación con Gran Bretaña era de una complementariedad que nos hacía tan vulnerable que no hace falta más que ver lo que pasaba en cada crisis europea. Entonces, la pregunta es, ¿en qué medida el sistema industrial, que aumentó tanto en los años 30 como para equiparar lo que perdió el agro? No es una medida cualquiera. Entre el 35 y el 38 la industria creció tanto como entre el 14 y el 35. Es decir, a lo largo de 20 años la industria había crecido. Bueno, después en 3 años creció lo mismo. Fue un salto ese, muy importante. ¿Qué vino a hacer ese salto? Bueno, ahí tenemos un texto que es el de Murmis y Portantiero, que es un trabajo corto que se trata de los orígenes del peronismo. Lo que viene a decir Murmis y Portantiero es, a ver, ¿de qué manera explicamos qué es el peronismo? ¿A dónde vino a instalarse el peronismo? Es decir, Perón era un tipo así, era fascista. Bueno, no me importa nada si era fascista, no era fascista. La pregunta es, ¿qué problema vino a resolver desde el punto de vista de la estructura económico-política de la Argentina? Cuando digo política, quiero decir, a los sectores de la producción, ¿los representa alguien en el Estado? Si no tienen representación es porque tienen una alianza o porque entonces están muy vulnerados. Muy bien. Entonces, lo que dicen Murmis y Portantieros es más o menos esto. En los años 30, el sistema de dominación social se restauró a partir del pacto Roca-Runciman. Agustín P. Justo dice, bueno, tenemos que restablecer la relación con Gran Bretaña en función de lo que el estado actual de la economía mundial nos permite. ¿Qué nos permite? Un cupo de carne, el chile, que van a vender ¿quiénes? Los invernadores, los frigoríficos, los invernadores. ¿Quiénes pierden? Los criadores. Muy bien, eso ya estaba entablado de antes, pero ahora es blanco-negro. Los criadores pierden y son un sistema que queda fuera del negocio. Entonces, está claro que la crisis genera al interior de la clase dominante, que basaba su fuerza en la concentración de la tierra y en la relación de colocación de saldos exportables en el mercado mundial, ahora va a tener un sector dominante que es el de los invernadores, con Gran Bretaña, obviamente. Bien, la burocracia estatal representa sus intereses, pero hay una crisis ahí adentro. Como la Argentina está en un mercado mundial en el cual vende, pero mucho menos, la discusión dentro de la burguesía o de la oligarquía es ¿cómo hacemos ahora para restablecer este desequilibrio? No podemos importar todo lo que queremos porque exportamos menos. ¿Con qué lo pagamos? Entonces aparecieron las voces que eran comprémosle a quien nos compra. ¿Me siguen? Piensen esto, ¿eh? En algún momento se complica. Comprémosle a quien nos compra. ¿Por qué les digo esto? Acuérdense pero que... eso, perdón, profe, pero eso me parece que fue de boca para afuera porque me parece que no se llevó muy a cabo. Eso era en contra de Estados Unidos, ¿no es cierto? Cuando dejó de comprarnos carne. Exacto. No, Estados Unidos nunca nos compró carne. El problema era que Argentina quería... En el mercado triangular. Cuando... No, una relación triangular. Una relación Recordemos, triangular. Argentina
Argentina era fuertemente deficitario en el comercio bilateral con los Estados Unidos. Recuerden que no había multilateralismo. Entonces, Argentina era muy deficitaria y el superávit que tenía con Gran Bretaña le alcanzaba para establecer su desequilibrio. Recuerden que los fuertes desequilibrios de carácter comercial se traducen después en fuertes desequilibrios fiscales. Porque si yo cobro impuestos a los importadores o a los exportadores, no importa, y se me desequilibra la relación comercial, ¿de dónde obtengo impuestos? Es de eso. Muy bien, entonces, como sea, los que gobernaban dijeron, acá tenemos que resolver un problema. ¿El problema cuál era? ¿Cómo reponemos en la dinámica de la producción nacional aquello que no puede ser provisto por el mercado internacional porque no tenemos la divisa para comprarlo, no lo podemos pagar? Entonces, ahí claramente lo que dicen Murmis y Portantiero es que aparece una alianza de clases, es decir, entre todas las vertientes posibles, la Argentina va a tener durante los años 30 una anuencia de un equilibrio entre los sectores dominantes de la exportación, llámese sociedad rural, invernadores, que es el sector dominante, que aceptan que la UIA, la Unión Industrial Argentina, obtenga del Estado una cantidad de protecciones para desarrollar la industria. ¿Por qué razón lo hace Agustín P. Justo, después lo hace Ortiz, después lo hace Castillo? ¿Por qué razón lo hacen? Porque no hay forma de pagar las importaciones. Entonces, producto de lo que acontece en el mercado mundial, la Argentina necesita hacer una alianza de clase para mantener un equilibrio de dominación social que sigue estando en manos de los mismos, porque el ministro Dujó, ¿entienden? El ministro Dujó, el ministro de Agricultura del famoso periodo del asesinato de Enzo Bordavere, ese mismo ñato, es el que les habla al Parlamento y le dice, tenemos que aceptar que la UIA tenga estas protecciones, este nivel de protecciones. ¿Por qué razones? Porque el sistema necesita que nosotros proveyamos internamente los productos o que se sustituyamos, para usar la misma palabra, los productos que no pueden ser provistos por importación. Entonces la Argentina tiene un sistema en el cual industriales, burguesía industrial naciente o que se va convirtiendo en poderosa, representada por la UIA, está en una alianza con la sociedad rural en el contexto de este crecimiento. Agustín P. Justo, Roberto Ortiz, ministro Pinedo. Pinedo cierra su periodo, el segundo ministerio, en el año 40, mandando un proyecto al Parlamento que finalmente no se aprobó, donde avanzaba con un fuerte proteccionismo para la industria. No solamente era el Banco Central, no solamente eran las juntas reguladoras, ahora directamente había una protección de la industria manufacturera. El discurso, ¿cuál es el discurso de Pinedo? Dice Pinedo, nosotros no queremos tener una producción total de todo lo que consumimos. Nosotros lo que queremos es proteger las industrias de todo aquello que no podemos comprar. Dice él, valoramos mucho la producción natural de la Argentina. Es decir, los tipos tratan de equilibrar el poder entre esa naciente industria necesaria y la dominación exportadora que tienen en la mano los estancieros. Digamos, ¿se acuerdan? Decimos hacendados, decimos grandes terratenientes de estancias mixtas. ¿Quiénes son las estancias mixtas? Los tipos crían, engordan, tienen forraje y llevan al frigorífico. ¿Cuál es la institución que está en contra? Que está en contra de esto. Disculpen que se me fue. Ahí está. ¿Cuál es la institución? Carvap. La habrán escuchado, ¿no? Carvap, la corporación que reúne a los productores de ganado de Buenos Aires y La Pampa. Son criadores puros. Los tipos van a pérdida. Bueno, esos tipos están en contra. ¿Quiénes más están en contra? Los radicales. Los radicales representan a todos los productores ganaderos chicos de Buenos Aires del interior. Así Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Mira, el otro día estaba leyendo este texto
No lo leí en profundidad, pero bueno, le di una leída así por encima. Entonces, traté de buscar una relación entre la unión de clases. Lo que no, y busqué información, pero realmente no la puedo relacionar. Por eso te lo quiero preguntar. La industria del saladero, que fue caballito de batalla en unos años en la Argentina, quedó esta, porque ¿cuál era mi duda? A ver, el producto base es el cuero, producción rural, producción pecuaria. El cuero tenía un proceso que podía entrar en el ámbito de lo industrial. Entonces, esa industria que fue muy grande en su momento, la bancaban ¿quiénes? ¿Unos, los otros o todos? Sabés que, Ernesto, hay una parte de la pregunta que me parece que era la premisa, que no termino de entender. Si te escuché saladero, ¿puede ser? Sí, profe, me anda mal el celu, es lo Ajá. único que te están dando muy bien. Sí, la industria del saladero, los cueros, que fue parte importante de las exportaciones argentinas. Sí. Pero hay gente, la pregunta mía es, ¿dónde estaban parados? Porque por un lado es producto pecuario, ¿no es cierto? El cuero como materia prima base. Pero el procesamiento entra dentro de la industria. Entonces, ¿cómo funciona? Sí, en realidad, yo te iba a decir, es una etapa primitiva igual, ¿no? Ahí hay que leer a Horacio Ghiberti, que es el clásico de historia de la ganadería argentina, y después podés leer a Smith, que habla de las carnes en el siglo XIX y XX. Pero hay un problema con... Hay un problema con esto, Ernesto, a ver si yo puedo interpretar a dónde vas con tu pregunta. Siempre que haya un proceso de elaboración, el saladero tenía un proceso de elaboración, aunque era más artesanal, implicaba un agregado de valor. Cuando vos agregás valor significa que tenés una tecnología, tenés mano de obra, y digamos, los que están en contra de los trotskistas, digamos, o de hombres como Puigros, dicen que la Argentina fue capitalista desde el siglo XIX, desde los primeros años 800, porque en realidad hombres como Rosas, Terrero, Urquiza, que tenían puertos propios, tenían integrado el sistema productivo, es decir, tenían desde la crianza digamos, de la materia prima, llamarle el animal, y el proceso de elaboración y el proceso de comercialización. Entonces, ahí me parece que estamos hablando de otra cosa. Acá, de lo que estoy hablando yo es de alianza de clases. ¿Qué significa alianza de clase? Entender que el peronismo vino a resolver una estructura distorsiva de un país dependiente, semicolonial, en una etapa de crisis, que tenía para el año 40 un proceso de anuencia. Cuando digo anuencia me estoy refiriendo a una alianza de clases. Quiero decir, industriales con la UIA, que tenían como voz a Alejandro Bunge, con la sociedad rural y el gobierno, estaban de acuerdo en un proceso de industrialización que el propio Estado protegiera a través de las juntas, a través de créditos blandos. Escuchen lo que digo, esto es anterior al peronismo, estamos hablando de los años 35 a 41. El peronismo no inventó eso, fue producto de la crisis que hacendados, sociedad rural, más UIA, estuvieran de acuerdo en este nivel de producción, nivel de protección, Plan Pinedo. ¿Quiénes estaban en contra? Bueno, se partió la clase dominante, hacendados, tuvieron un fraccionamiento, hacendados, dominantes, invernadores, frigorífico, unido al capital internacional, Pacto Roca-Runciman, están de acuerdo con los industriales porque necesitan sustituir lo que nos importa. Entonces, acá tenemos industria y producción primaria que están en un estado, yo diría, provisorio,
de equilibrio en una etapa de crisis, en una etapa de transición. Sector dominante secundario, CARVAP, que representa a los criadores, y sectores muy lejanos de la industria. Por ejemplo, había sectores de la agroindustria que estaban realmente liquidados. Muy bien. ¿Qué es lo que dice, y con esto redondeo para que no se haga tan largo, qué es lo que dicen Murmis y Portantiero? ¿Había en el escenario de los años 30 algún proyecto de industrialización? Escúchame bien lo que digo, ¿eh? Un proyecto de industrialización que superara, que fuera más revolucionario que lo que proponía Pinedo y Agustín P. Justo o Roberto Ortiz? La respuesta es no. ¿Qué significa esto? Más revolucionario. La Argentina tiene un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, pero tengan en cuenta esto. ¿Qué significa una ICI en Latinoamérica en el marco de un país que salía de una crisis de dependencia neocolonial o semicolonial? De que nosotros no habíamos tenido una revolución industrial, es decir, la Argentina no había tenido una integración industrial. ¿Qué quiere decir esto? No éramos autónomos en ningún plano, no teníamos combustible, no producíamos combustible, recién empezábamos con el petróleo, no teníamos cadena gasífera ni de carbonífera. Estábamos dotados para producir alimentos, pero no estábamos dotados porque no teníamos mina de hierro, de mineral de hierro, no teníamos industria que dotara, teníamos una industria metalmecánica, pero teníamos que comprar el mineral. Entonces, ese nivel de dependencia, además, hacía muy poco probable que la Argentina integrara la industria. Quiere decir, tengo la materia prima, el mineral, entonces tengo minería, yacimientos energéticos y demás, que se integran con un proceso de elaboración. Proceso de elaboración. La Argentina tenía producción de maquinaria, equipos eléctricos, equipos mecánicos, para mover una industria que diera el salto de revolución industrial. No. ¿De quién dependíamos? De los Estados Unidos, fundamentalmente, que reemplazó al resto de economías de vanguardia del capitalismo del siglo XX. Podríamos agregar algo más. En el año 39, por ahí, los hombres de la UIA convocan a un grupo americano que se llama ARMUR, que era una especie de lo que hoy llamaríamos valuadores, los que hacen estudios de mercado. Y lo que dijeron era que era muy difícil que la Argentina pudiera tener un avance en un sistema de industrialización teniendo un mercado interno tan pequeño. A ver, para que ustedes me entiendan, si yo tengo que producir metal en la Argentina y para producir metal compro mineral de hierro, instalo los equipos, salen fortuna, instalo los equipos, pido un empréstito, instalo los equipos, muy bien. La cuestión es, ¿cuándo amortizo esos equipos? Lo amortizo a la velocidad que me permita el mercado. Cuanto más cantidad de lingotes produzco para un mercado más grande, se amortiza ese capital y tengo dividendos. Nadie va a poner un mango si no tiene dividendos lo más pronto posible. Con lo cual, lo que decía Armour es, el mercado interno de la Argentina es muy pequeño, porque en realidad al principio los costos van a ser muy altos. Así, a los que compren esos lingotes le va a salir muy caro, va a preferir comprarlo directamente a Estados Unidos. Por lo tanto, acá hay un punto que es crucial, que tiene que ver con el tema de la revolución industrial. Las revoluciones industriales no surgen en cualquier lugar. Para que surja una revolución industrial tiene que haber elementos previos como dotación de recursos, cercanía, management, es decir, tiene que aparecer ideas novedosas que se puedan vender. La Argentina podía tener mercado externo, es decir, la Argentina podía empezar a producir industrialmente algo y venderlo al exterior. No. Conclusión, la industrialización de Argentina podía cubrir el espacio que dejaban las importaciones. No es que los hombres de los 30 o de los 40 no pensaron si podía o no la industria dar un salto mayor, porque obviamente la Argentina tenía que dar un crecimiento que el agro prometía estabilizar. Es decir, la Argentina enfrentaba una crisis importante. En la economía que venía, todos se daban cuenta que la Argentina no iba a poder crecer como en los años anteriores. Primero porque se había detenido la demografía y segundo porque no había mercado suficiente y porque el mundo
nos iba a comprar cada vez menos grano, menos carne, entonces la industria ocupaba ese lugar. Anótenlo ahora con letras de oro. ¿Qué le queda a la Argentina? Como problema económico para todo el siglo, no teníamos dotación de insumos básicos para un capitalismo industrial. No teníamos mercado para el desarrollo de un capitalismo industrial. Perdón, profe, le voy a hacer una pregunta. ¿Los altos hornos, eso de en qué año llegaron a Se la hicieron Argentina? después, con Perón. Había algunos chiquitos, bueno, pero el Altos Hornos Zapla es creo que de los años 50. Bueno, la cuestión entonces que nos queda acá es este tema. ¿En qué momento la Argentina va a dar el debate por la autonomía de combustibles y en qué momento la Argentina va a tener la producción de máquinas, industria pesada? Esos dos elementos, siderurgia, petroquímica, base para cualquier nivel industrial autónomo, y por el otro lado combustible. ¿En qué momento vamos a tener autoabastecimiento del combustible? Esos dos ítems cubren los años 40, los años 50, los años 60. Cubren, van a hablar también con Fer de ese tema, cubren los problemas de Perón y siguen cubriendo todo el tema Frondizi, básicamente, y son algo que explica, yo diría, algo que explica, sin que sea un drama, cuál es nuestro lugar en el mundo. Vieron que ahora hay mucha gente que se dramatiza y dice, la Argentina finalmente era esto, un país de segundo orden, país chico. Y sí, éramos esto, nos confundimos. Pero si uno estudia bien los años 30 y se da cuenta cuál era el volumen de la Argentina, nos damos cuenta que teníamos límites estructurales a nuestro crecimiento. Después le sumamos... Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Estamos hablando de estas deficiencias que tiene el país en ese entonces. No puede estar las distancias geográficas de Argentina y los más servicios de comunicación y transporte, porque, a ver, desde la cordillera y al de Buenos Aires, se escucha... no pudo haber... Se escucha muy mal, Ernesto, pero creo haberte entendido. A ver, los que se acuerdan cuando hablé de Ferrer, escuchen. Ferrer explica de movida, cuando la Argentina no era la Argentina, que nuestro territorio, si naturalmente ya tenemos problemas, teníamos hidrovías naturales en el litoral que ponían a Buenos Aires en una condición de prelación. Tenemos una cordillera que nos separa del Pacífico. Así que Perón tuvo, por ejemplo, la idea de hacer un canal, ¿cómo se llama? Un túnel para unir el comercio bioceánico. Vieron que con Chile también siempre... No sé si anduvieron por Ezeiza en algún momento y alguno viajó. En Ezeiza hay una maqueta gigante de la obra, porque todavía está en pie el poder hacerlo, el túnel, no sé cómo le llaman ahora, túnel binacional o una cosa así. Está la maqueta, debe medir como 5 metros. Una cosa bueno, entonces, la cuestión ¿cuál es? La Argentina era un país muy poblado. A ver, la Argentina no. El Cono Sur, con el Virreinato del Río de la Plata, tenía Lima como centro, el Alto Perú era el lugar más productivo, La Plata. Nuestro lugar central era el noroeste, de Córdoba a Salta. El resto era una periferia. Bueno, se acabó La Plata, se partió ese imperio hispanoamericano y quedamos al revés, invertidos con la puerta de salida que era la puerta de entrada. Entonces, la pregunta que hago es, si la Argentina, desde su fundación, lo único que hace es perder población en el NOA, en el NEA, en el oeste, porque todos vienen a la concentración de la región núcleo, la cuestión es que la logística, el transporte y los mercados en Argentina son muy complejos. Cuando yo escucho gente que dice, pero bueno, ¿por qué no ayudamos a Catamarca? Porque es Catamarca. Está lejos, es difícil llegar y son 20. ¿Qué le vamos a vender? Digo, no, si hay un catamarqueño, amo a Catamarca, lo estoy diciendo en términos metafóricos, no retóricos. Es decir, hay mercados chicos, muy lejanos, con mucha inversión para qué. Entonces, el Estado siempre tuvo que cargar con
la infraestructura donde el mercado no le iba a llevar a cabo, porque el mercado lo que quiere es rentabilidad. Entonces, obviamente la logística, el transporte, los costos de traslado hacen que la Argentina sea un país de difícil producción, porque nuestros costos para ser competitivos tienen que luchar con toda esta cuestión. Entonces, en la medida que nuestro mercado interno no crece, si la Argentina fuésemos, en vez de 45 millones, 90, seríamos 90 bocas más para comer manzana de Río Negro. Entonces, los costos, ¿me entienden? O para comer arándano de Entre Ríos, o lo que fuera. El tema es justamente lo que dice Ernesto, hay que sumarlo. Esos problemas ya vienen del siglo, son naturales, los tenemos puestos como condición. Vuelvo al esquema fundamental, así podemos terminar la idea. Murmis y Portantino dicen, esa alianza de clases inestable, provisoria, enfrenta el origen del peronismo. ¿Qué es el peronismo? Entonces, si yo les acabo de decir que lo más revolucionario que había en materia industrial era proteger lo que había, y no había ninguna voz que dijera, acá nosotros los burgueses que pensamos invertir para llevar a cabo el salto, no existía eso. Por lo tanto, las crisis que tenía, que dice Peter Ballman, que traía la estructura argentina, van a enfrentar una vacancia hegemónica. Es decir, esa estructura de representación política se queda sin liderazgos. La Segunda Guerra Mundial produce el enclave coyuntural para que haya una ruptura. En esa ruptura, ¿cuál es la nueva alianza que tenemos que ver? ¿Quiénes representan esa nueva alianza en donde va a haber un cambio para establecer un marco de unión entre otras clases, otros sectores, para un nuevo estadio de industrialización? Pregunta. Tiene la voz vedada Fernando, obviamente. ¿Qué les parece? Tiren, tiren lo que piensen, ¿no? Perdón, repítalo, profe. Estamos en una alianza de clases donde lo distorsivo es que tenemos sectores de la dominación social hacendados con la industria, y donde lo más revolucionario es mantener la industria con el plan Pinedo. Un gobierno conservador. Entonces, viene el peronismo. ¿Cuál es la nueva alianza que plantea el peronismo? La pregunta se cae de madura, yo. El peronismo no tuvo una alianza con el sector hacendado, ¿o sí? Y la nueva alianza que propone el peronismo es la alianza de la clase trabajadora, creo. Escuchen, la clase trabajadora, es decir, cuando digo clase trabajadora, digo institucionalmente representada, había un 14%, entre un 9%, según las ramas. Digamos un 10% cerramos acá. De cada 100 trabajadores, 10 estaban sindicalizados, el resto no. ¿Quién representa a los trabajadores? Tiene simbólicamente, jurídicamente, la posibilidad de tramitar políticamente esa representación. Entonces, cuando decimos clase obrera, decimos sindicatos. Porque ok, entonces la alianza era con los sindicatos. Sindicatos, y los sindicatos propusieron un cambio en el proceso para ir a una industrialización. Yo la clase pasada les dije, el peronismo es un Estado que propone convertirse en industrializador. El peronismo viene a decir, acá lo que hay que hacer es industrializar. Por eso la alianza con la clase obrera, con los sindicatos. Pero ¿quién propone el salto? El salto a ese estadio, la ruptura con los hacendados. La pregunta es la burguesía industrial? Hay una burguesía industrial que aparece y le dice, Perón, representanos, nosotros teníamos este proyecto, ¿o es el ejército? Es el ejército. Es el ejército. Aparte, profe, Murmis dice, las relaciones de clases que permitieron el proceso de industrialización en la Argentina. En el 30 está impreso que el carácter retardado y frágil de la burguesía nacional autóctona. Sí, pero eso que estás leyendo no es la parte a lo que yo estoy aludiendo. Yo estoy aludiendo hacia dónde va eso. Va hacia el peronismo.
La nueva... Discúlpame, nombraste el ejército, me dejaste mal parado. ¿El ejército juega un papel en esto? Sí. A ver, dentro del ejército, los nacionalistas, ¿se acuerdan que hablamos varias veces de los nacionalistas? Pensaban igual que Alejandro Bunge, pero eran un poco más radicales. ¿En qué sentido? Entendían que venía un proceso de posguerra. Perón mismo pensaba, pensá que estamos hablando ya del año 43 al año 45, entonces crearon un consejo que se llama Consejo Nacional de Posguerra. Pensaban qué lugar iba a ocupar la Argentina en el nuevo estadio de un periodo más crítico, donde le iba a ser más difícil a la Argentina conseguir divisas, donde le iba a ser más difícil colocar saldos exportables, y donde le iba a ser mucho más difícil conseguir todo aquello que necesitaba. Por lo tanto, dentro del ejército hay un conjunto de lo que podríamos llamar burocracia estratégica del Estado. Si ustedes piensan al ejército no como matones con fusiles, sino como estructura estable e intelectual del Estado que tiene a su cargo la protección de la soberanía territorial, pero no solo de la soberanía territorial, sino además estratégicamente guarda la consecución de elementos estratégicos, es decir, la salvaguarda de los límites siempre es una matriz de recursos estratégicos, armas, radarización, control de la frontera. Entonces vos podés pensar que el control de la frontera, la radarización, es ocupar un lugar. Por lo tanto, la relación entre población, territorio y soberanía siempre es pensada por el ejército. Lo que dice, en todo caso, si ustedes quieren, yo sabía que ejército los iba a poner mal, pero digo, lo que dicen Murmis y Portantiero es, en la nueva alianza que establece el peronismo, no aparece como revolucionaria ninguna burguesía. El peronismo se convierte en una estructura nueva, estatal, que desde su burocracia estatalizada, pero piensen que Perón y sus compañeros son militares, vienen pensando en qué medida una industria autónoma configura un soporte de la soberanía política y en qué medida la soberanía política dependía de una emancipación económica. Entonces, ahí es muy importante pensar el nuevo estadio del 43 en adelante como la asunción de una crisis en relación a una cantidad de problemas. A mí me interesaba que ustedes tuviesen por lo menos esta hipótesis, esta teoría. Está claro que Murmis y Portantiero fueron discípulos de Gino Germani, pero lo critican a Gino Germani. Y está claro que tanto Murmis y Portantiero tienen un pasado marxista, lo que también implica una lectura determinada. En el texto es fundamental la distinción que hacen Murmis y Portantiero respecto de cómo el peronismo va a trabajar con ese sector de los obreros que hasta donde nosotros vimos venía con una condición de autonomía, es decir, los obreros en la Argentina y los sindicatos en la Argentina discutían el poder, colisionaban contra el poder. ¿En qué medida ahora esos obreros sindicalizados van a ser manipulados fácilmente y de pronto, rápidamente, en 3 años, por un líder para convertirse dócilmente en la estructura de una alianza con el Estado para sostener la industrialización de todo el periodo, por lo menos de 9, 10 años? Ahí están preguntas. Lo que quiero decir es, esto no tiene respuestas fáciles, pero dentro de este marco de preguntas, ustedes tienen que colocar después los datos y lo que dicen los autores. Acá es muy importante, porque no es cualquier cosa, qué tipo de alianzas tenía entonces el peronismo o la dictadura previa al peronismo con el sector de los trabajadores. ¿Ese fue el único proyecto? ¿Fue el proyecto inicial? ¿En qué medida el ejército no solo era una banda de conspiradores, sino que eran una estructura de nacionalistas que venían pensando el mundo y venían pensando cómo industrializar la Argentina? ¿En qué medida esa industrialización va a cobrar cuerpo dentro de la planificación estatal? ¿Y en qué medida esa planificación de la industrialización estatal
va a tener relación con un proceso de distribución hacia el sector sindicalizado y no sindicalizado. Porque si hay algo importante que hace el peronismo, Perón, en esos 3 años que median entre la revolución del 4 de junio y la asunción al poder, es organizar a buena masa de trabajadores que no estaban organizados. En buena medida, la tarea de Perón es sindicalizar a los obreros que, por ejemplo, o estaban organizados con un sindicato dominado por comunistas, entonces Perón le decía, bueno, armen un sindicato paralelo, yo lo arbitro y los recibía. O un gremio que no tenía organización, entonces iban a la Secretaría de Trabajo y Previsión y le daban una cobertura legal. Digo, en todo ese proceso hay un salto muy importante. Ahora, la pregunta que les dejo sobre este tema es la siguiente. Según Gino Germani, el peronismo fue posible, esta es la teoría más clásica, porque el peronismo tuvo como base de sustentación una clase obrera nueva. Esa clase obrera nueva eran migrantes nativos de las economías regionales sin una tradición de sindicalización ni una tradición de trabajo industrial. Es decir, esos sectores obreros para Germani eran premodernos, estaban cargados de tradicionalismo, de conservadurismo, de paternalismo y de caudillismo. Y no estaban dotados de la disciplina y el rigor de la clase. La clase obrera organizada es autónoma frente al Estado. Esto que vinimos diciendo, ¿se acuerdan? De anarquistas, socialistas, sindicalistas, revolucionarios. Bueno, entonces dice Gino Germani, estos son nuevos, estos son los cabecita negra, que vienen de los frigoríficos, que vienen de la construcción, los que hicieron el 17 de octubre, son nuevos. Perón los moldea, porque no tienen una tradición sindical clasista. Y además, dice, porque la falta de rigor como clase obrera les permite ser economicistas, están detrás del confort rápido. Dicen más, Murmis y Portantiero dice, para Gino Germani, esos obreros nuevos, esa clase trabajadora nueva, estaba más atraída por la clase, por la vida urbana que por los favores que pudiera tener una industrialización. Muy bien, ¿qué hacen Murmis y Portantiero en su trabajo? Revisan estos presupuestos y llegan a la conclusión de que esto no es válido, que no fue así, que Perón en realidad tomó parte de la clase obrera sindicalizada tradicional, muchos socialistas se fueron con Perón, los comunistas no, pero muchos socialistas se fueron con Perón, buena parte sindicalistas, gremios enteros se fueron con Perón, y otra parte no. Los comunistas no, obviamente. Y que después hay una fuerte dotación de nuevos trabajadores, que fueron lo que yo explicaba en el video, ¿no? Las migraciones internas que generan estas conurbaciones, barrios industriales, alrededor de las grandes ciudades, fundamentalmente Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Bien, dicho esto, hay un elemento más, que no los voy a meter en esto porque ya es mucho. A mí me interesó mucho el tema porque yo hice un trabajo sobre un historiador trotskista que se llama Milcíades Peña. Milcíades Peña es la visión más radical de la industrialización de los 30. Escuchen, Milcíades Peña dice, perdón, no les dije lo primero, la pregunta que nos queda es sobre la burguesía. El peronismo habla de una burguesía nacional. ¿Qué sería una burguesía nacional? Escuchen. Supongan que a los arrendatarios, a los pequeños hacendados, a los medianos hacendados, nosotros no los llamemos terratenientes, los llamemos burgueses agrarios, como hace Pucciarelli. ¿Cuál es la diferencia entre un burgués agrario en esa etapa y un burgués nacionalista, industrial? Lo que dice la teoría marxista es que para que un Estado sea perfectamente dueño de su economía, independiente, tiene que tener una burguesía que luche contra el capital imperialista. Es decir, para cortar el dominio del capital imperialista, la burguesía tiene que implantarse como clase capitalista plena, invertir, cubrir sus riesgos, dominar el Estado.
¿Tuvo la Argentina un dominio de una clase nacional, burguesa nacional, es decir, de capitales propios que dominara la producción? No. Siempre el capital imperialista dominó a los productores agrarios, a los productores asociados. Lo que dice Peña es todavía más límite. Peña dice, en la Argentina no hubo clase industrial. En realidad la clase industrial fue un epifenómeno de los productores primarios. Es decir, los grandes productores terratenientes invertían en industrias menores, que empezaron siendo, hagamos cerveza, tengamos molino, hagamos vino. No es tan así, pero en el fondo lo que está diciendo Peña es, nunca hubo una burguesía industrial independiente, siempre fue un epifenómeno de la misma alianza de clases, dominada por el campo. En este tema hay tantas variantes como ustedes quieran. Sí. Perdón, Juan, quería sumar un dato. Está en el Drive, está en el programa, quizás como no es obligatorio, ¿no? Pero a mí me gusta mucho, es un clásico. Ya el año pasado lo discutimos un poco con Juan, que es el texto El peronismo de Peter Wallman, que él un poco plantea en esto que decía Juan, quizás digamos, una imagen que les puede servir como para pararse en esto que dice Juan. Para esta época, o sea, más allá, después fíjense la línea de tiempo, incluso si quieren el PDF se los paso, muy cortito. Hay la etapa de la que está hablando Juan, para Peter Wallman la cataloga o la identifica como la crisis nacional que irrumpe en todos los aspectos, ¿sí? Y es lo que, en lo que le va a dar el lugar al peronismo para poder pivotear, moverse, ¿no? En esto que les contaba Juan, a dónde va a apuntar el peronismo, ¿no? Entonces, el autor que plantea que hay, esto que les decía Juan, distintas crisis, ¿no? Que son la crisis de identidad nacional, que ¿por qué plantea esta crisis de identidad nacional? Porque dice, bueno, es a partir del 30 en que todo lo que se venía dando en el país ya no puede dar respuesta a lo que sucede en la realidad. Entonces, todos los que estaban, ya sea por parte de la élite o los gobernantes o las clases altas, empiezan a dejar de aparentar o representar a los gobernantes y empiezan a ser como criticados, ¿no? Hay una crisis cada vez más grande en esa identidad del gobernante de esa clase alta, digamos, sumada a la crisis, una segunda crisis, que es la económica de dependencia, que es a partir del 30, que queda muy claro en esto que les decía Juan, empiezan esas discusiones en cuanto a la economía y al ser dependiente de esas, digamos, metrópolis económicas mundiales y de ese mercado mundial, al estar trunco ese mercado, empieza una crisis interna, ¿sí? Crisis económica interna que lleva a una tercera crisis, que es la crisis de distribución para el autor, que plantea que, bueno, ¿quién paga el pato? ¿No? ¿Quién paga la fiesta? Bueno, es a partir de este periodo que estas mismas clases gobernantes que están en crisis de identidad, empiezan, digamos, como a licuar esa crisis económica en los escalones más bajos de la pirámide social, por así decirlo, ¿no? Y eso sumado a una crisis política, digamos, de participación política, en el sentido en que, si bien estaban dadas las condiciones para que cada vez vote más gente, obviamente el fraude en las elecciones tiene una connotación importante, lleva un combo gigante que el autor lo titula, bueno, crisis de legitimidad total. En esa crisis de legitimidad del sistema todo, es donde pivotea el peronismo para representar esto que les decía Juan. Nada, me parece que es un buen aporte el del autor porque profundiza, o sea, pinta un panorama en 3, 4 ejes, ¿no? Político, social, cultural y económico, que dice, bueno, cuando todo está en crisis, se abre un espacio para un nuevo actor. Ese nuevo actor es el peronismo. Escúchame, Fer, qué lindo que es qué hermoso que es el texto de Wallman. Escúchame, yo les presenté el esquema, pero no tengo como para hacerles esto, como vos lo bajaste recién, por ahí un par de paginitas.
No sé si vos lo tenés resumido, por ahí se lo podemos tipear para que no. Yo tengo el esquema con todo el texto de Ballman que empieza con todo el siglo y está esquematizado con todas las etapas previas al peronismo, o sea, previas a 1930, la crisis del 30 al 40 y todas las etapas del peronismo ya está en el Drive, está en la unidad 5. Y el texto en PDF yo no lo subí porque el año pasado dijimos que como que Peter Ballman era un clásico, pero para no atosigar Sí, con las... para no sumar 20 textos. No, lo que podemos hacer es que subo solo las paginitas de la crisis, esto que les planteé yo, que Esto serán está 10 hojas. muy bien, está muy bien. A mí me gusta, yo lo utilizo no. a Ballman para, yo parto, digamos, de Ballman para poder discutir los otros autores, o sea, pinta el contexto, o sea, hay que entender que es un contexto de crisis total, o sea, todo se rompe culturalmente la Argentina, socialmente, políticamente, económicamente, o sea, después del 30 se queman todos los papeles, digamos, entonces bueno, ahí empieza el 30, iniciaría el peronismo incluso para el autor, dice, bueno, están dadas las bases para que aparezca el peronismo. Muy bien, buenísimo, Fer. Escuchen, para redondear y cortamos a las 9. Entonces, Murmis y Portantino nos vienen a decir, no hay en esta alianza de clase nadie que proponga algo más avanzado, más revolucionario para salir a un nuevo esquema de industrialización, que es la resolución que Argentina tiene de su crisis de abastecimiento por caída de importación. Caída de importación que está dada por menores saldos colocados en el mercado mundial. Y eso no va a cambiar. Muy bien, estalla la guerra, la Segunda Guerra. Más crisis aún. Entonces, el Plan Pinedo viene a demostrar que eso que los conservadores plantean es lo más revolucionario. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está la burguesía nacional? ¿Quién propone el salto cualitativo de industrialización? ¿Quién resuelve esta crisis? ¿Qué obreros se alían con Perón? Recuerden, la alianza es el ejército como burocracia estatal con los sindicatos. Ahora, o con la clase obrera, lo que yo les voy a contar a partir de mañana o pasado cuando nos armemos es coyunturalmente cómo se da esto. Es decir, cómo ocurre, quién es Perón, de dónde viene, cómo se arma, los avatares por los cuales Perón triunfa en un proceso bastante dramático, digamos, del 43 al 46. Esto es lo que después aparece no sé, en los videos, digamos, ¿no? Pero del fondo, la estructura son estas preguntas. Al correr del peronismo, Perón va a ir definiendo que él tiene una burguesía nacional, pero mucha de la prédica del Perón en los libros queda como una búsqueda afanosa de Perón por construir una burguesía nacional al calor de las protecciones y de los beneficios que el propio Estado le otorga a algunos sectores de la industria. Porque el problema va a ser que Perón, cuando logre esta estructura de alianza con el sector trabajador, va a estar enfrentado a la UIA y enfrentado a la sociedad rural y enfrentado a los hacendados y enfrentado al capital imperialista. Esto es la razón por la cual el peronismo es algo totalmente nuevo, que crece en muy poco tiempo a partir, como dijo Fernando, de una violenta crisis que la Argentina surgió en el 30 y que no va a terminar hasta la propia instalación del peronismo. Esta es la estructura, me parece a mí, es la estructura, no, escuchen, es una hipótesis, la de Murmis y Portantero. A mí me parece muy razonable. Yo estoy de acuerdo con la de Murmis, pero hay otras. Pero tomemos esta. Con esta avanzamos en la próxima en el desarrollo del peronismo. ¿Les parece? El peronismo, escuchen, vamos a hacer así. El peronismo nos va a llevar dos clases más como esta. Dos. Después viene Fer, 55-66. ¿Estamos? Sí, estamos. Preguntas. Escúchame, antes que nos despidamos, ahí chequeé el Drive. En el Drive está el esquema de Ballman en la unidad 5 y en los textos opcionales está todo el texto. Y sería de las páginas 25 a 45. ¿Sí? Yo igual
aparte de esto, les voy a subir entre hoy y mañana el resumen de ese texto, de esas páginas, pero al que quiere, tiene ganas de leerla, está en el drive, en la unidad 5, en textos opcionales, de la página 25 a la 45. Buenísimo. Bueno, che, una cosa más, cámbienme esas caras, Le estoy viendo la cara. Bianca está durmiendo, Sebastián Neira, todas unas caras. Acá te ríes, estamos hablando de historia, tienen que estar felices. ¿O no? Bueno, gente, gracias por el aguante. Y bueno, les reitero, por ahí ustedes no me conocen tanto. Fernando sabe que es así. A partir del 30, ustedes me dicen, Juan, nos conectamos una vez por semana, ningún problema. Aunque no esté dentro del marco de las clases, no importa. Seguimos charlando de los temas. Listo, abrazo, nos vemos. Gracias. Chao, Fer. Buenas noches. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, buenas noches. Chao. Chao.